Las dos clases que van de semana de flexibilidad junto con las diapositivas se encuentran allá en Atena para que las revisen. La ventaja de Atena es que allá ustedes las pueden reproducir, mientras que acá en Teams ustedes deben descargar el video y terminan siendo videos bastante pesados. Los de Atenas sí ya previamente los he descargado y los he subido a YouTube y entonces ustedes ya lo pueden reproducir de manera normal sin tener que descargarlos. Esa es la ventaja. Y ahí también les dejé las diapositivas, aunque pues ustedes las tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Pero de todas maneras ahí está como material de consulta. Bueno, ya les está saliendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Listo, gracias. Gracias por responder porque ya me estaba asustando. ¿Dónde estarán mis estudiantes hoy? Bueno, entonces empecemos. Vamos a trabajar entonces, como les dije, regla de la cadena. Vamos a estar dedicados a esa partecita porque es muy importante y lo que hace que todo este tema de la derivación pues adquiera una mayor, se potencialice enormemente. Entonces, bueno, estas primeras dos diapositivas ya las trabajamos en la presentación anterior, solamente es como para un recorderis ahí. Pues hablamos que pues esta regla de la cadena se basa o nace como una necesidad de poder derivar una función que a su vez que se encuentra compuesta, ¿no? Una función obtenida a partir de la composición de funciones. Entonces, y ya habíamos visto pues que básicamente lo que nos decía esa regla de la cadena es que tenemos que identificar entre estas dos funciones cuál iba a ser la función externa, bueno, cuál iba a ser, no, cuál es la función externa, cuál es la función interna, y una vez tengamos eso claro, pues entonces nos dedicamos a derivar a la función externa evaluada con respecto no a la variable, sino a la función interna, que llamamos u. Y a eso, al final, lo multiplicamos por la derivada de la función interna, por u. Entonces, termina ahí, aparece, pues pareciera un poquito enredado, pero en realidad no es más sino que usted identifique la función externa, que vamos a llamar, por ejemplo, f, y la función interna, que vamos a llamar u en este caso. Y entonces, sencillamente, al derivar todo esto, pues usted termina derivando a f con respecto a u, pero multiplicado por la derivada de u. O sea que tiene que hacer dos o más derivaciones, porque esta regla de la cadena que acá se visualiza para la función g o f, bien podría estar compuesta como g o f o h o i, etc. O sea, puede estar compuesta de manera simultánea, varias veces. Y habíamos trabajado, por ejemplo, acá para el caso de la función seno. Entonces, seno de x, nosotros sabemos hallar la derivada de la función seno de x, pero acá está seno de x todo al cuadrado. Ahí sí ya quedábamos que no podíamos hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues identificamos dos tipos de funciones. Es la función f de x igual al seno de x al cuadrado. Básicamente es como si tuviéramos f de x igual a ese paréntesis al cuadrado, donde este paréntesis es cualquier cosa. Entonces, si ustedes se enfrentan solamente a esta función de esta manera, donde acá imagínense la x, pues ustedes ya saben hallar su derivada. Acá f' de x vendría a ser ese paréntesis, el 2 queda abajo multiplicando y todo ese paréntesis quedaría acá elevado a la 2 menos 1, o sea, a la 1, bastaría con dejar el paréntesis así. Esa es la primera parte. Entonces, identifico la función externa y derivo esa función externa, pero ojo, mire que el paréntesis lo dejé en blanco, porque no es respecto de x que voy a factorizar,
sino es respecto de la función interna. ¿Y cuál es la función interna en este caso? El seno de x. Entonces, derivo y evalúo esa derivada respecto de la función interna. Entonces, digamos acá, respecto de el seno de x. De X. O sea que 1 acá sobre el X. seno de x. Listo, ya he derivado la función externa, pero ¿qué me dice la regla de la cadena? Ya hice esta partecita, ya derivé a la función externa respecto de la interna. Ahora solamente me queda derivar la función interna. La función interna para este caso es seno Coseno de... de X. Ajá, sí señor. Entonces, llamémosla U. U es igual a seno de X. Eso significa que U', o sea, la derivada de U, es igual, como ya lo vimos en la clase pasada, al coseno de X. Por tanto, ahora no nos queda sino armar el rompecabezas. Ya tenemos derivada de la función externa evaluada respecto a la función interna y ya tenemos a la derivada de la función interna. Por tanto, ahora sí podemos decir que la derivada de la función que me corresponde en este caso es f de x igual al seno de x al cuadrado es igual a 2 seno de x, que esta es la primera parte, multiplicado por la derivada de la función interna, que es coseno de x. Y ahora sí, esto de paréntesis es innecesario, ¿no? Acá solamente como para que se pueda ver claramente el procedimiento, lo que está viendo acá, pero en realidad acá sobran. Entonces acá esto termina siendo sencillamente 2 seno de x coseno de x. Entonces, bueno, eso ya lo hemos trabajado la clase pasada, pero es como para retomar. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, con esta definición? Por mi parte, bien, profe. ¿Muy bien? Listo. Ahora, Sí, lo entendí. ¿sí? Excelente. Listo, gracias. Entonces, ahora yo les decía que no necesariamente aplica para F o G, puede ser F o G o H, etcétera, etcétera. Ya vemos F o G, que a su vez está compuesta en H. Dejémosla por ahora entre 3. Entonces, por ejemplo, si la función f de x fuera, por ejemplo, seno de x al cuadrado, pero acá no fuera de x, sino fuera, por ejemplo, de x al cubo. Vamos acá. Entonces, ahora acá identificamos 3 funciones. La más externa de todas, ¿cuál sería acá? Para este nuevo caso. Voy a borrar y vuelvo a escribir ese ejercicio para que quede un poquitico más claro. Entonces, estamos ahora frente a esta función. Seno de x al cubo, todo elevado al cuadrado. Y me piden que derive eso. Vamos a hallar su derivada respecto a x. Entonces, en este caso tengo 3 funciones. Hay 3 funciones que están compuestas. Voy a identificar la más externa de todas. ¿Cuál es la función ahí más externa de todas? ¿Qué se les ocurre? X al cuadrado. Perfecto. Entonces, la función más externa, voy a llamarla f. Voy a decir que es x al cuadrado. En realidad no es x. Vamos a, digamos, es la analogía, es la forma más fácil de visualizarla. Entonces, la más externa es x al cuadrado. Es decir, el paréntesis al cuadrado. Y de una vez, si eso es así, entonces ya podríamos tener que esta f' va a ser igual a 2x. O sea, 2 por el paréntesis. Hasta ahí vamos, ¿cierto? La función interna, que vamos a seguir llamando u, ¿cuál vendría a ser? Sen de X. Seno Seno de de, X. 3. Sen de seno, 3 es X. seno de x solito, seno de x.
Esa sería la función interna. Es que aquí hay tres funciones. Luego acá, ya vemos, entonces, en este caso, decimos que U' viene siendo igual a la derivada del seno, que es sencillamente el coseno. Y ahora, pero ojo, este seno no está evaluado en x, sino está evaluado en x al cubo. Quiere decir que aparece una tercera función ahí, Es más, exacto. más interna, ¿sí? Que sería x al cubo. Por tanto, tendríamos ahí que la derivada de v sería 3x al cuadrado. Listo. Hasta el momento, con esta interpretación de esta función, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Listo. Entonces, ahora sencillamente es aplicar esta regla, solo que acá hay dos funciones, pues habría que multiplicar de nuevo por la función más interna. Entonces yo acá lo llamo, formo como una especie de trabalenguas. Función externa, función interna, función más interna. Es como un juego de palabras. Lo importante acá es identificar cuál es es como que estuviera acá ¿qué? Un 1000 hojas y usted empieza a quitarle las hojitas. Entonces, la más externa, evaluada en la interna, pero cuando va a evaluar la derivada de la interna, se da cuenta que esa también tiene varias hojitas, está compuesta de varias funciones. Entonces, así, se va capa por capa, capa por capa, y el orden en el que vamos quitando las capas implica un nuevo producto. ¿Sí? Función externa por el producto de la función interna por la derivada de la función más interna, y si hubiese otra por la derivada de la función más externa, y así sucesivamente. Entonces, acoplando esto, entonces acá para este caso, la derivada me quedaría. La función más externa ya sabemos que es 2x, la derivada 2x, pero como no lo vamos a evaluar en x, sino en la función interna, pues la función interna para este caso es todo esto, seno de x al cubo, completica. Toda esa está dentro de ese paréntesis. Entonces, por el seno de x al cubo. Y Eso ahora, debo, no por x al cubo. ahora debo multiplicarlo por la función interna, la primera función interna que visualizamos ahí, que es el seno de x al cubo, cuya derivada va a ser igual al 3 coseno, coseno. no, todavía no, coseno de X al x cubo. de x al cubo. Y ahora, eso por la función más interna. ¿Cuál es la función más interna? 3x a la 2. Exactamente, por la derivada de esa función más interna, que es en este caso 3x al cuadrado. Eso Profe, es todo lo que hay que hacer. ¿Sí, señor? profe, pero no podríamos hacer, la vez pasada evaluamos de una vez el seno de x con el x al cubo. Evaluamos de una vez hicimos y después eso sí lo metimos en la externa total. Sí, No, no. sí, nos va a dar lo mismo. Lo que pasa es que no siempre es fácil de visualizar para irlo haciendo de una vez. Entonces, si usted lo visualiza como función externa, interna, más interna y así sucesivamente, pues digamos que va más lo que llamaríamos cuadro a cuadro. Pero obviamente en la medida que usted ya va adquiriendo la habilidad, pues usted puede decir, acá con esta sola se puede quedar, porque usted dice derivada externa por la función interna, pero cuando haya la derivada interna aparte, implica necesariamente que hacer esto. Lo que pasa es que lo hace de manera automática. Ya lo hago a pesar, aun cuando va lo mismo, pero ya lo hago con esa nueva o con esa otra percepción. Entonces, por ahora, antes de eso, acomodemos esto. Entonces, ya ahí los paréntesis también terminan sobrando, pero es para visualizar. Es función externa, función interna, función más interna. Y ahora sencillamente acomodamos. Por ejemplo, este 3x al cuadrado con este 2 multiplica y entonces me quedaría dando 6x al cuadrado. Entonces esto me daría por acá, a ver, vamos por acá, 6x al cuadrado, que multiplica al seno de x al cubo por el coseno de x al cubo también. Y listo, ahí ya terminaríamos. Ahora, de la otra manera, termina siendo
de pronto más fácil, es, hasta acá no cambia. Yo ya conozco que la función externa es x al cuadrado, por tanto la derivada ya sé que es 2x. Entonces, 2x, solo que no lo evalúo en x, sino en la función interna. Y la función interna es el seno de x al cubo. Hasta ahí no cambia. Pero esto tengo que multiplicarlo por la derivada de la función interna. Entonces usted se viene para acá y dice, ¿quién es u? U es seno de x al cubo. Acá vuelve a aparecer regla de la cadena, solamente que lo hace usted aparte. Porque usted acá no puede decir que la derivada del seno de x al cubo es simplemente el coseno de x al cubo. Acá vuelve a aparecer regla de la cadena. Para este caso, para este nuevo caso, la función externa es el seno de x. Por tanto, entonces esto le va a dar la derivada del seno de x, que es el coseno de x, pero ojo, no evaluado en x, sino en la función interna. Y la función interna es x al cubo. Y todo eso multiplicado para este nuevo caso por la derivada de la función interna, que es 3x al cuadrado. Y de nuevo al acomodarlo, pues esto termina dándome acá 3x al cuadrado por el coseno de x al cubo. Si traemos esto para acá, si lo reemplazamos acá por u', entonces nos queda 2 que multiplica al seno de x al cubo por 3x al cuadrado por el coseno de x al cubo. Y de nuevo, usted acomoda ahí y ya le da lo mismo que nos había dado anteriormente. Nos da acá, al acomodarlo, acá nos queda 3x por, perdón, acá yo derivé mal, por el seno, 3x, sí lo derivé bien, fue que lo copié, fue mal acá, 3x al cuadrado. Fue que lo borré y se me olvidó corregirlo. Ahora de nuevo, multiplica acá, 2 por 3x al cuadrado, pues 6x al cuadrado, por seno de x al cubo, por el coseno de x al cubo. O sea, lo mismo que nos había dado en el primer caso. ¿Sí era más o menos eso a lo que se refería el compañero? Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ahí están, digamos que las dos alternativas. Esta primera es como mientras usted está empezando a familiarizarse con el tema. Después de 3 o 4 ejercicios, usted ya no necesita hacerlo así, sino inmediatamente se va por acá. Y termina uno adquiriendo tanta habilidad que eso inmediatamente usted va poniendo el 6x al cuadrado de una vez. Eso obviamente requiere, digamos que el entrenamiento. Por eso esta parte del cálculo tiene un componente abstracto, la parte teórica, y luego un componente mecánico que es este. Y bueno, ya sé qué significa la derivada, pero ahora me tocó derivar. Derivemos. Entonces, aquí estamos ya adquiriendo esa parte, mecanizando este tema. Profe, ahí le faltó el coseno. Ah, sí. Sí, sí, es que estoy todavía Ok. afinando pulso. Listo, ahí nos quedaría la deriva. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, esto, yo ahí lo, Sí, yo lo que adelante. es que cuando multiplica, o sea, el 2 seno de x al cubo, o sea, ese 2 acompañaría al seno, ¿no? Sí, señor. Y como es una multiplicación normal, ¿por qué solo toma como operación al 3 que acompaña el x al cuadrado y no toma a los dos, tanto al seno como al 3x al cuadrado por coseno? No, sí lo estoy tomando. Lo que pasa es que más o menos visualizo. Acá que está con colorcito es más fácil de ver. Acá es como si tuviéramos una multiplicación de 4 factores. Acá tengo el 2. A esto llamémoslo a este llamémoslo B y a este llamémoslo C. Cuando usted multiplica 2 por A y por B, no hay nada que hacer. Te toca dejarlo expresado así, 2AB, porque no hay nada que le permita reducir términos. Pero cuando usted multiplica por C, se da cuenta que 2 por 3, ahí sí me da el 6x al cuadrado. Es decir, sí puedo reducir términos. Pero si no pudiera reducir términos, si por ejemplo acá en vez de ser 3x al cuadrado me hubiese dado, por ejemplo, 3y. Entonces, sencillamente lo dejo indicado. Es decir, voy a hacerlo digamos, con un paso intermedio que no lo copié ahí. Lo primero que hice fue
antes de reducir términos, ley conmutativa. Como son acá 4 factores, pues yo puedo reacomodar estos factores. Entonces, siempre cuando estemos trabajando con funciones trigonométricas o logarítmicas, buscamos que esas funciones nos queden siempre al final, hacia la derecha, lo más a la derecha, al extremo derecho, y todo lo demás a la izquierda, y ojalá, si se puede, lo más reducido posible. Eso es como, no es una ley, o sea, no es que si usted no lo hace así le quede mal, pero es una regla, llamémosla, ¿qué nombre le damos a esto? A ver, eso no es holístico, eso es heurística, o sea, producto de la experiencia, que lo lleva a evitar cometer errores. Entonces, si usted se acostumbra a dejar siempre las funciones trigonométricas o logarítmicas, a veces de pronto las exponenciales, al extremo a la derecha y la demás a la izquierda, eso le evita luego cometer errores o interpretar mal la expresión que esté original. Entonces, siguiendo esa regla, que no, digamos, como les dije, no es ley, es una reglita, digamos, una buena recomendación, entonces haríamos primero eso. Ya teniendo esto, que fue lo que nos quedó, entonces acomodaríamos. 2, primer factor, ley conmutativa, me traigo este factor para acá. 3, x al cuadrado, obviamente acá se están multiplicando. Y estos dos sí no importa el orden. Seno, acá no importa si pongo primero el coseno y luego el seno. En últimas no se van a poder reducir, no voy a poder hacer ahí nada. Entonces por el seno de x al cubo por el coseno de x al cubo. Entonces cuando usted mira, si acá yo pudiera hacer algo acá, al multiplicar seno al cubo por el coseno, seno de x al cubo por el coseno de x al cubo, pudiera obtener algo, qué sé yo, por ejemplo, que me diera tangente de x al cubo, lo haría inmediato. Lo que pasa es que en este caso no hay nada que hacer, más que dejarlo expresado así. Pero acá sí puedo hacer algo, ¿sí? 2 por 3, 6x al cuadrado. Entonces, este 6x al cuadrado que queda acá, queda multiplicando a todo. Es como si usted tuviera el a por b por c. A por b por c. El a está multiplicando a todo, a la b y a la c, a todo. Es un factor más. No sé si ya con eso me dice entender. Sí, señor profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, entonces avancemos. Bueno, esta es la explicación de lo mismo que acaba de hacer. Acá aparece una nueva función, logaritmo natural de x al cuadrado. La clave, identificar función externa, que es el logaritmo natural de x, y la función interna, que para este caso es x al cuadrado. Entonces, al evaluar la función, al derivar, perdón, la función externa, ¿se acuerdan cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. Exactamente, entonces 1 sobre x, pero no lo voy a evaluar en x, sino lo voy a evaluar con X respecto a al la cuadrado. función interna, que por ahora lo voy a llamar u. Y esto además va a quedar multiplicado por U derivado. u por u'. Ahora sí, ¿quién es u? U es x al cuadrado para este caso. Por tanto, si u es x al cuadrado, pues u' es 2x. 2x. Así que esto me queda multiplicado por 2x. Y listo. Obviamente, si acá no pudiera hacer nada, lo dejo así y ya. Pero en este caso, lo primero que puedo hacer es esto. 1 por 2x, eso me da 2x. Y me queda abajo eh, esta x. Y ahora, perdón, acá esto es x al cuadrado, ¿no? 1 sobre u, pero recuerden que u es x al cuadrado. Entonces acá es x al cuadrado. Ahora sí, al ver esta expresión, también se cancela una de las x y me queda 2 sobre x. ¿Listo? Pero si no hubiese podido hacer nada, por ejemplo, me hubiese quedado 1 sobre x al cuadrado multiplicado por el coseno de x. Pues nada, y lo único que podría hacer es multiplicar esto y me quedaría coseno de x sobre x al cuadrado y ya, no habría nada más que hacer. Entonces, ahí el término es, usted hasta acá, que se fue paso a paso, derivó, y de aquí en adelante es álgebra y bienvenida
la que se pueda y lo que nos pueda ayudar, o álgebra, o trigonometría, o leyes de los exponentes, etcétera, etcétera. Pero entonces, primero es tener clarísimo lo nuevo que estamos aprendiendo, que es la derivación, ¿sí? Ahí, inicialmente, no es necesario que pongan a ahorrar en paréntesis. Exageren en paréntesis porque eso le va a ayudar, le va a evitar cometer errores. Ya cuando tengan suficiente confianza, que es la idea, pues ahí sí ya se van a evitar muchos pasos y muchos paréntesis, pero para eso pues hay que primero practicar bastante. Listo. ¿Preguntas con ese? Todo bien, profe. Ahí iremos por acá a ver. Otro, este también ya lo hemos visto. Identifiquemos acá, función externa para este caso. Es x al cuadrado, profe. X al cuadrado, perfecto. Por tanto, la derivada va a ser 2x, ¿cierto? Sí, señor. Pero evaluado en u y por supuesto por u'. ¿Eso significa para este caso que u es quién? 3x más 2. Perfecto, 3x más 2. Por tanto, si esta es u, la derivada interna va a ser 3. 3. Y vea lo mismo que es la pregunta del compañero en el ejercicio anterior. 3x Acá, al cuadrado. 3x más. exactamente. 3 por 2, esto es 6, que multiplica a 3x más 2. Y ahí Y podemos ya seguir multiplicando. sí, claro. O sea, 18x más 12. 18x más 12, sí, efectivamente. De ahí en adelante, lo que les digo, todo lo que nos pueda ayudar el álgebra, bienvenido sea. Lo importante es que usted hasta acá derivó, hasta aquí llegó el cálculo. Y de aquí en adelante puede venir álgebra, trigonometría, geometría, bueno, lo que sea, y bienvenida sea. ¿Sí? Listo. En este caso, función externa, X a la 4, profe. x a la 4. Entonces vamos a ir ya afianzando un poquitico nuestro lenguaje, vamos a llamar que es la función interna que está elevada a la 4, ¿cierto? Es más o menos. Entonces, como esa es mi función interna que está elevada a la 4, la derivada va a ser 4 evaluado en la función 4, en la A la 4x al 3. cubo, pero evaluado en la función interna, todo multiplicado por la derivada de esa función interna que la vamos a llamar Prima. u'. Como ya dijimos que u, que es la función externa, bueno, ya dijimos no, como nos damos cuenta acá que u es 3x menos 2x al cuadrado, pues automáticamente aparece que u' es 3 3 menos, menos 4x a la 3. menos 4x solito. ¿Sí? Ah, sí, verdad, sí, verdad. Y ya, entonces reemplaza. Esto es igual a 4, entonces tenemos que la derivada para ese caso es igual a 4 por u, que es 3x 3x menos 2x al cuadrado, todo este paréntesis elevado al cubo y multiplicado por 3 menos 3 menos x. 4x. Hasta ahí llegó el cálculo, todo lo que pueda hacer de ahí en adelante, bienvenido sea. ¿Sí? Pero ahí usted ya derivó. Le quedaron 3 factores. En este caso no vale la pena hacer más. Por ejemplo, si acaso organizar, mandar este para acá, pero digamos ahí no vale la pena complicarnos la vida porque no nos lleva a nada. Uno se pone a resolver esto cuando usted se da cuenta que al resolverlo reduce términos. Pero acá si usted pone a reducir, a resolver esto, este binomio al cubo termina convirtiéndose en una expresión de 4 términos. Y si multiplica por esto, se le convierte de 4 términos en 8 términos. Este le sigue dando los 8 términos. Entonces, no vale la pena. Sería complicarnos más la vida. Así que hasta acá está perfecto. Lo dejamos así. ¿Listos? Listo, profe. Listo. Acá. Salta a la vista que la función interna es x. U a la 2 tercios. Ajá, la función interna entonces es x al cuadrado menos 1. Por tanto, la función h de x
la puedo expresar como u a la 2 tercios. Por tanto, ¿sí? Por U prima. Ah, no, hasta el momento no. Vea que está elevada a las 2 tercios, la dejé quietica. Solamente Listo. la estoy reescribiendo para empezar a derivarla. Entonces ahora sí, h' de x, la derivada de h de x, dado que ya identifiqué a u, a la interna, pues va a ser igual entonces a 2 tercios por u a la 2 tercios menos 1, que eso ya lo hemos trabajado y nos da menos 1 tercio, Menos 1/3. multiplicado por U u prima. prima. Entonces ahora sí, como ya tengo acá u, esto significa que u' es igual a 2x. X menos 1. No, 2x menos la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos la derivada de 1, que es 0. Sí. Entonces sencillamente 2x. Listo. Y entonces ahora sí acomodamos. 2 tercios que multiplica a u, pero es que u es x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1, elevado a la menos 1 tercio, y Por todo 2X. multiplicado por u' que es 2x. 2X. Y ahí usted ya terminó la parte del cálculo. Acá le queda álgebra y aquí sí hay cosas por hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer? Número 1, este 2x con este 2 acá puede multiplicarse, me da 4x. Este 3 queda abajo en el denominador y este Lo término bajamos para que quede lo... positivo. Exactamente. Y una vez lo tenemos abajo positivo, recordamos que tener x a la 1 tercio es lo mismo que tener la raíz cúbica de x. Entonces nos queda de esta manera, tal como está expresado acá. Entonces miren, 2 por 2x, 4x. Y todo sobre, abajo me quedaría este 3 por x al cuadrado menos 1 a la 1 tercio, ahora positivo. Pero eso a su vez equivale a tener la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1, que es lo que está acá. Entonces, en este caso valía la pena. Vean, nos queda una expresión, digamos, más amigable, así, en vez de como está acá. Entonces, cuando usted ve que vale la pena desarrollar algo, pues que con el solo hecho de hacer una multiplicación, pues reduce términos, bienvenido sea. Y es más, posiblemente pueda factorizar o pueda cancelar algún término por ahí común cuando hay numerador y denominador. Entonces, ahí poco a poco uno se va dando cuenta cuándo vale la pena continuar más allá de lo que le entrega la aplicación directa de la regla de la cadena, o cuando simplemente se deja así ya, no es necesario ir más allá. Este se torna un poquitico largo, pero es muy sencillo. Identifican ahí quién es U, ¿cierto? ¿Quién es U? 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 3. 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 3. Listo. Ese es U. Así que finalmente podemos decir acá que y equivale a U al cuadrado. Por tanto, y' no es más que 2U por 2U por U'. Prima. Es muy sencillita. Aquí el único problema es que U', pues es larguito Ayala. Acuérdense que la clase pasada vimos cómo allá la derivada de un cociente de funciones. Pues entonces acá decimos que U' es igual a ¿qué? A la derivada de la primera, la derivada de esta función, que es 3x menos 1. Su derivada es 3. 3, que multiplica a la segunda, a la que está en el denominador, sin derivar. O sea, x al cuadrado más 3. Menos, ahora, la derivada de la función que está en el denominador, que es 2x, 2x. que multiplica a la función que está en el numerador sin derivar. O sea, 3x menos 1. Y todo eso dividido entre la función que está en el denominador sin derivar y además elevada al cuadrado. O sea, x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y esta expresión, miramos a ver si vale la pena reducir términos o no. Parece que sí.
¿Por qué parece que sí? Porque acá hay un término al cuadrado y acá cuando usted multiplique este término por este, me va a quedar otro término al cuadrado. Así que esos dos términos al cuadrado los voy a poder sumar, restar, de pronto hasta se cancelan, qué sé yo. O sea, me doy cuenta que sí vale la pena continuar. Vean que acá en esta parte no se continuó, pero digamos que vale la pena continuar. Entonces, hagámoslo acá a ver si nos deja ver ahí una expresión un poquitico más amigable. Entonces, miremos por acá. 3x al cuadrado más 9 menos 6x al cuadrado menos por menos más 2x. Y entonces acá salta a la vista. Todo eso sobre este mismo denominador, ese no se afecta para nada, no nos vamos a poner a desarrollarlo porque lo que hacemos es, en vez de simplificar, agrandar más el tema, lo dejamos tal cual como está ahí, x al cuadrado más 3 al cuadrado todo. Pero arriba, si se dan cuenta, ya puedo reducir un poquitico de términos. Esto me queda menos 3x al cuadrado más 2x más 9. Entonces, todo esto es igual a menos 3x al cuadrado más 2x más 9. Ahora, recuerden que todo esto era u'. Entonces, ahora sí, ya tengo para reemplazar acá. Vamos a hacerlo con otro colorcito acá. Entonces, ahora puedo decir que toda esta derivada termina siendo igual a 2 por u. Ya tenemos claro que u es esta expresión. 2 por 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 3 multiplicado por u', que ya lo hallamos, y que nos dio, acá me comí esta partecita, me comí ese denominador y nos queda ahí un error. Todo esto está en el numerador y en el denominador sigue la misma expresión, x al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, aquí está 2u por u', que nos terminó dando menos 3x al cuadrado más 2x más 9 sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahí miramos si vale la pena hacer algo más. Por ejemplo, ponerme a desarrollar esto por esto no me ayuda mucho. Pero sí, miren que acá tengo x al cuadrado más 3. Y acá tengo de nuevo x al cuadrado más 3. Aquí está elevado a la 1 y aquí está elevado al cuadrado. Así que todo esto lo podría expresar como una única expresión que tiene como denominador, una única fracción que tiene como denominador x al cuadrado más 3 al cubo. Y ya, sería lo más que le podría ahí reducir. Ponerse usted acá, incluso hasta valdría la pena, eh, al multiplicar acá 2 por 3, esto me va a dar 6x, y con este 2x de acá, esto podría de pronto hacer que se redujeran algunos términos, pero no creo que valga mucho la pena, porque finalmente esto también tiene que multiplicar este término por este. Bueno, creo que no vale la pena complicarnos ahí. Lo único que sí valdría la pena sería esto, reducir esta expresión a un único denominador, es decir, dejarlo como 2 que multiplica a 3x menos 1, que multiplica a menos 3x al cuadrado más 2x más 9, y todo, absolutamente todo eso, dividido entre x al cuadrado más 3, ya no elevado al cuadrado, sino elevado al cubo. Y listo. Listo. Básicamente es eso. Entonces note que partimos de una operación de derivada muy sencilla. Lo que hizo que se alargara un poquitico el ejercicio es que u pues era una función que tenía alguito de trabajo para poderla derivar. Pero digamos que cosa que lo único que hacía era de pronto quitarnos más tiempo, pero no lo hacía más difícil. Más demorado, pero no más difícil. ¿Alguna pregunta con este ejercicio?
No, señor. ¿Ninguna? No, señor. Bueno, gracias. De pronto, no sé, es posible que alguien tenga la siguiente duda. Voy a asumir que alguien hizo esta pregunta. De pronto, si a alguien no le quedó claro por qué acá este x al cuadrado más 3 con este x al cuadrado más 3 al cuadrado termina dándome este x al cubo. Entonces, por si acaso, voy a mostrarlo acá. Como si usted tuviera básicamente a sobre b multiplicado por c sobre b al cuadrado. Eso es más o menos lo que tenemos allá. Al hacer esta multiplicación, recuerden que, como son fracciones, la multiplicación de fraccionados se multiplica de frente. Entonces esto me quedaría a por c, perdón, sobre b por b al cuadrado. Y b por b al cuadrado, pues es b al cubo. Eso fue lo que hicimos acá. Esto por esto, como es exactamente el mismo término, solo que este está a la 1 y este al cuadrado, pues hicimos esta simplificación acá. Lo único ahí que de pronto podría generar algo así de incertidumbre o de duda. Bueno, esta otra expresión ya nos es claro acá. Aquí nos apareció u. Esta es más fácil todavía. U es igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Por tanto, u' es 2x menos 2. Así que, como tenemos que g de x, al visualizarlo de esta manera, nos queda que g de x es igual a la raíz de u. O sea, u a la 1 medio. Por tanto, la derivada de g' de x, pues va a ser igual a 1 medio por u a la 1 medio menos 1, o sea, u a la menos 1 medio, por la derivada interna de u, o sea, por u'. Cuando usted ya llegó ahí, pues ya tiene u, lo conoce, y ya tiene u', así que esto no es más sino, expresarlo de esta manera, esto es igual a 1 medio que multiplica a u, pero es que u es x al cuadrado menos 2x más 1. X al cuadrado menos 2x más 1, eso está elevado a la 1 medio, a la menos 1 medio, perdón, y queda a su vez multiplicado por 2x menos 2. En este caso, también vale la pena simplificar algo. Entonces, primero que todo, este exponente que está negativo, lo vuelvo positivo, trayéndomelo para abajo. Al traerlo para abajo, me queda x al cuadrado menos 2x más 1 a la 1 medio, y eso se traduce en raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 1. Así que me quedaría en la parte de abajo, en el denominador, esta raíz junto con este 2 que ya está en el denominador. Y en la parte de arriba me quedaría este 1 que multiplica a este 2x menos 2. Y al multiplicar 1 por 2x menos 2, pues me da 2x menos 2. Entonces arriba me queda 2x menos 2 y abajo me queda 2 que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 2. Des en cuenta que acá está como factor común el 2. Entonces, acá usted puede factorizar. Esto es como si tuviera acá, factorizo el 2, 2 que multiplica a x menos 1, y acá está este 2. Entonces, ¿qué hace? Cancelo ese 2. 2 que multiplica 2 que divide, se cancela y me queda finalmente esta expresión. X menos 1 sobre la raíz. Si usted quiere ahí todavía puede continuar, por ejemplo, racionalizando ese denominador, porque recuerden que no es bien visto que en el denominador hayan raíces. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Bueno. Esto que viene acá, este sí lo voy a pasar así rapidito. Interesaba que al entender los ejercicios de la diapositiva anterior, pues ya las que vienen deben facilitarse bastante. Entonces, primero vamos a visualizar algunas formas de funciones, cómo cambian o cómo se ven al aplicarse la regla de la cadena. Por ejemplo, si tuviera la función x al cuadrado más 1, esa función sería u, así que bien podría tener yo u como
al aplicarse la regla de la cadena, perfectamente acá aparecería esto como por ejemplo raíz de u, pues raíz de x al cuadrado más 1, donde esto es u, pero bien podría tener aquí cualquier otra cosa que a usted le ocurra, seno de u, o sea, seno de x al cuadrado más 1, o qué sé yo, logaritmo en base 3 de u, o sea, logaritmo en base 3 de x al cuadrado más 1. O por ejemplo, 8 elevado a la 2u, o sea, 8 elevado a la 2 que multiplica a x al cuadrado más 1, etcétera, etcétera. Todo lo que le ocurra, es decir, una vez usted ubica a u, ya se le facilita componerlo en cualquier otra función. Miremos otra expresión de esas. Seno de x. Pues puedo, si seno de x, para este caso, si tengo seno de x como una función, en este caso externa, acá u era la función interna. En este caso tengo y como una función externa seno de x, entonces en este caso quien está haciendo las veces de u es la x. Así que si tengo esa función como la función externa, pues puedo visualizarla como el seno de u, donde u va a ser cualquier cosa, que perfectamente podría ser esta. Entonces, seno de u, y u para este caso pues fue 6x, pero pudo haber sido seno de u y en vez de ser u x o 6x, pudo haber sido un logaritmo natural de 2x, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son las formas que nos permiten componer funciones identificando tanto la función interna como la función externa. Si tengo acá esta función 3x al cuadrado, bien podría componerlo como 3x al cuadrado a la quinta potencia, a la tercera, a la raíz cúbica de. Cambiemos de seno, pongamos que la tangente de 3x más 2. Bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, y así sucesivamente con estas. Entonces, acá lo importante es que usted logre identificar claramente función interna, función externa. Eso es básicamente eso es que trata la regla de la cadena. Y aquí viene algo muy importante. Cuando yo aplico la regla de la cadena, en realidad lo que estoy buscando es la manera de obtener la derivada de la función con respecto a la variable primaria con la que estoy trabajando, que por lo general es x. Eventualmente trabajamos otra variable como la t, como la z, etcétera, pero digamos que por lo general x. Entonces lo que me interesa a mí conocer es la derivada de la función con respecto a x. Pero ¿qué es lo que tengo inicialmente? Inicialmente tengo la derivada de la función no evaluada en x, que es lo que me interesa obtener, sino evaluada en la función interna. ¿Sí? Recuerden que decía, derivada de la función externa, no evaluada en x, sino en la función interna. Esto que está acá es equivalente a esto. Eso es equivalente. Y para poder obtener esta expresión, que es la que en realidad estoy buscando, pues entonces debo multiplicar por la derivada de la función interna con respecto ahora sí a la variable que estoy trabajando. Esto equivale a tener acá f' de x. Entonces, esto es lo que termina siendo la regla de la cadena interpretada de otra manera. Y aquí aparece algo que yo les hablé en la primera clase sobre derivadas, cuando les hablé de la notación de derivadas, esta expresión que termina siendo útil, porque si usted se da cuenta acá, olvidándose ya de todo lo que implica el concepto de derivación y todo lo que implica las reglas de derivación, si usted ve esto como una simple expresión algebraica, usted puede decir aquí claramente que esto lo expreso como de y por du sobre
de u por dx, y du que divide, du que multiplica, se cancela, quedándome lo que estaba necesitando, que es justamente de y en dx, que es la expresión que nosotros manejamos de derivada, de y en dx, que se entiende como y', o como f de x', etcétera, etcétera. Entonces, viene como un primer pinito a aparecer acá la utilidad de esta notación de derivadas, que se llama la notación de diferenciales. Todos estos son diferenciales. Recuerden que ¿qué era un diferencial? Cuando vimos esa definición de derivada, el diferencial provenía de acá, de tener un delta x o un delta y, llevarlo al extremo cuando ese delta tiende a cero. O sea, usted sabe que ahí hay una diferencia, pero en su mente tiene que esa diferencia va a tender a cero, va a ser tan pequeñita que llamamos infinitesimal, y entonces a ese delta finalmente lo llamamos diferencial. Pues, diferencial de x. Delta y, al llevarlo al extremo, cuando delta y tiende a cero, ya lo vamos a llamar no delta y, sino de y. Y en este caso, delta u, pues termina siendo ese de u. Diferencial de u, diferencial de x, diferencial de y. Entonces esta notación ya nos da un poquitico, nos empieza a sacar como nos empieza a meter como en la adolescencia en el cálculo, ya como que nos empieza a dar un poco más de bagaje con este tema. Acá el objetivo final es terminar usted lograr resolver ecuaciones diferenciales, que es lo que vería uno después del siguiente curso de cálculo diferencial. Listo. Y ahora miremos. Esta diapositiva es básicamente lo que ya ustedes al verla tendrían que interpretarla de una manera inmediata, porque pues esto de forma gráfica resumía lo que hemos trabajado. Miren que acá tenemos la función compuesta normalita f o g, función externa f, interna g, y entonces por facilidad la interpretamos como f de u, donde u es la función interna. De tal manera que entonces ya podemos visualizar que la derivada de esta función no es más que la derivada de esa función con respecto o evaluada respecto a la función interna multiplicada por la derivada de la función interna, y ya es una notación mucho más fácil de recordar. Esto de nuevo a modo de entrenamiento. Aquí tengo la función general, aquí tengo la que va a ser las veces de función interna, y aquí la función externa. Entonces, vamos a visualizar esto, vamos a descomponer esto. Si esta es la función general, aquí ¿quién viene siendo la función interna? ¿Mm? Bueno, yo hago esa primera y ustedes me ayudan con el siguiente arreglo. La más ¿Sí? externa, profe. O bueno, la más externa, hay que encontrar las dos. ¿Cuál sería la externa? La externa es Pues, esta. ¿Cómo quedaría esa función externa? Que es acá en esta columna. pues esa sería y es igual a u. ¿A u solita? No. Es que dice f de u, pues sería esto f, ¿no? O sea, la, Mal. la derivada sería f, ¿no? No, pero es que ahí todavía no es derivar. Ahí es sencillamente esto, interpretar. Acá está la función, entonces esa función es compuesta. Sí, sí. Identifiquemos quién es la función interna y quién es la función externa. Termina siendo más fácil, a veces es más fácil identificar la externa F y de luego la u interna. y la Ajá, interna es gx. listo. Entonces ahora sí. Voy a hacer esto y ustedes nos colaboran con el siguiente. Entonces, para este caso, voy a decir que la función externa, o sea, la más general, es como si tuviera acá 1 sobre x. Es 1 sobre x. Lo que pasa es que no es x. En vez de x es ¿quién? U. U, Eso obligado me lleva a que entonces U es ¿quién? U prima, No.
Si esto es 1 sobre u, pues eso es lo que estoy indicando acá es que u es x más 1. X más 1. Listo, ese era el primero que de pronto ni me había hecho entender qué era lo que queríamos hacer. Pero ahora sí, ya Sí, teniendo claro. eso claro, ahora sí miremos un segundo ejercicio. Si la función general es seno de 2x, ¿quién viene siendo la función externa y quién viene siendo la función interna? La externa es seno de X y la interna es 2X. Perfecto. No seno de x, sino seno de u. De U. Y u viene siendo 2x. Perfecto. Esa es la idea. Bien. Y para este caso, ya salta a la vista que u es ¿quién? U es 3x al cuadrado menos x más 1. Sí. Por tanto, la La función es externa es raíz de U. perfecto. Eso es. Esta es la habilidad que hay que desarrollar con cualquier cantidad de funciones. Para este caso, esta parece un poquitico complicada. ¿Quién cree que es u? U es X. Ah, no. Y sería tangente de U y U sería X, ¿no? No, pero esta función siempre tiene su pequeño complique porque es que noten que es tangente al cuadrado de x. Si yo se la escribo de esta manera, tenemos acá tangente al cuadrado de x. Recuerden que si usted tiene f de x a la n, esto es lo mismo que tener f de x a la n. Por tanto, si yo tengo tangente al cuadrado de x, tangente a la n de x, es lo mismo que tener tangente de x a la n. O sea, en este caso, esto es lo mismo que tener tangente de x al cuadrado. Si la vemos así, ahora sí, ¿cuál sería la función externa? X al cuadrado. U al cuadrado. Perfecto, u al cuadrado. Y la función interna, por tanto, es Tangente. perfecto, eso es. Sí, se me había olvidado que en la otra, o sea, se podía escribir también de esa forma, el cuadrado de una función. Sí, una función en general a la n, que en este caso estaba una trigonométrica, pero bien pudo haber estado ahí en vez de tangente, por ejemplo, logaritmo, digamos, logaritmo al cubo de Al cubo de X. 2x, o de Ya, x, ya lo distinto es que le ponga al ángulo el cuadrado, a la X. Ahí sí. exactamente, ahí sí ya cambiaría, por ejemplo, que acá fuera y igual a la tangente Tangente X al cuadrado. de x al cuadrado. En ese caso, sí, la externa es la tangente de u, La y interna es u X al vendría cuadrado. exactamente. Muy bien, bueno, veo que vamos ganando terreno ahí con eso. Y eso es lo más importante acá en este tema de la regla de la cadena. Si usted tiene claro eso, pues lo demás es aplicar esta formulita que ya se dan cuenta que no es para nada difícil. Realmente es más difícil hallar la derivada del cociente de funciones que aplicar esta regla de la cadena. Bueno, visualicemos esta regla de la cadena con otras funciones. Esta primera parte ya lo visualizamos la clase pasada, la aplicamos varias veces. En la primera diapositiva de la clase de hoy también es la regla de la potencia, de la derivada de la función potencial, pero ahora extendiéndola a la regla de la cadena. Entonces visualizamos, por ejemplo, para este caso, que, bueno, recordemos lo que nos decía la regla de la derivada de la función potencial, que era que x a la n, su derivada es igual a n x a la n menos 1. Entonces ahora si lo que tenemos es u a la n, la diferencia es que acá x era la variable y punto. En cambio acá u representa a cualquier función. Entonces acá es cualquier función a la n. Entonces si tenemos la derivada de cualquier función a la n, pues es lo mismo que tener n
por esa función u elevado a la n menos 1, pero ojo, regla de la cadena, por la derivada de u, por u'. Entonces acá ahora lo visualizamos. Ya, función interna es, o sea, u acá para este caso es x al cuadrado más 1. Acá en realidad lo que tenemos es y igual A x al cubo. a u al cubo. U al cubo es Por tanto, nuestra derivada acá va a ser 3 u al cuadrado. u al cuadrado por u', que no se nos olvide ese u'. Entonces ya tengo u, necesito u'. Pues u', vea qué fácil, u', 2x, 2x no, 2x. 2x. Así que acá automáticamente me queda, miren acá, 3 por u al cuadrado, pero u es x al cuadrado más 1, al cuadrado por 2x. u', que es 2x. De nuevo, acá en este caso vale la pena 3 por 2, 6x. 6x por X al cuadrado más 1 al cuadrado. más 1 al cuadrado y listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Listo. ¿Preguntas? Pues lo mismo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, sí, señor, es visualizar esto. Ahora, acá, para asimilarlo a la definición de la diapositiva anterior, esto, miren lo importante de acá esto. Empieza a cobrar sentido esto. Miren que acá, me ha ido el cursor, el lápiz. Miren que acá, ¿qué es lo que visualizamos esta primera parte? Esto es, ya lo hemos dicho por acá, esto es la derivada de la función general, o sea, 3u al cuadrado. Este 3u al cuadrado representa de y con respecto a u, derivada de y, ¿quién es y? U al cubo. Pues la derivada de y con respecto a u es 3y al cuadrado, punto. Esto es y, es que para este caso particular es 3u al cuadrado, por ahora la derivada de u respecto de x. Eso fue lo que hicimos acá, la derivada de u, pero lo derivamos respecto a x. Eso fue la u', que me dio 2x. Y entonces, de nuevo aparece, note esto, que esto se hace solo. Y es lo que nos ayuda a hallar lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? De y en de x, pero no lo podemos hallar solito. Entonces, hallamos primero de y en de u y lo multiplicamos por de u en de y. Esto lo hicimos por aparte, esto por aparte, multiplicamos los resultados y como resultado, como consecuencia de esa multiplicación de derivada, de diferenciales, se cancela esto sin que usted lo esté haciendo de manera consciente, se cancela y me queda ese de y en de x, o sea, la derivada que nos están pidiendo. Entonces es la forma como de interpretar eso que venimos haciendo. Acá está nuestra regla general. Y pues aplica también para cualquier otro tipo de funciones. Por ejemplo, en este caso, de nuevo identificamos u, por tanto, sabemos que la derivada va a ser para este caso u3 por u al cuadrado, que multiplica a du, o sea, a u', y listo. Esto es acá, cámara, cuadro por cuadro. Ahí está nuestro. Esta primera parte que acabamos de hacer es de y con respecto a u. Esto que acabamos de hacer hasta acá. N por u a la n menos 1, todo eso es de y con respecto a u. Y ahora, al multiplicar por u', ¿quién es u'? Pues u' es de u con respecto a la variable que estamos trabajando, que no siempre va a ser la x, pero en este caso sí es la x. ¿De x? De x. Y noten que se cancela el de u con este de u y me queda de y en de x, pero usted no es consciente de eso. Usted sencillamente está siguiendo la regla de la cadena y de manera automática ocurre eso. Ahí ya ocurrió eso. Ahí ya lo que usted haga en adelante es álgebra, ya no es cálculo. Ahí ya ocurrió eso. Ahí usted ya halló de y en de x, que es
dicho de otra manera, fx', f' de x, que dicho de otra manera es también y'. Esto es como para tener un poquitico más de conciencia de lo que se está haciendo y las implicaciones que esto está teniendo. Listo. Para este caso, lo mismo, ahí está la función. La expreso de forma potencial que es más fácil de visualizar. Y ahí ya es más fácil de ver quién es u y cuál es la función. ¿Quién es u ahí? U a la 2/3. Por tanto, pues mi derivada, de nuevo, acá va a ser 2/3. 2/3 que multiplica a x al cuadrado menos 1. Ajá, a la 2/3 menos 1, o sea, a la menos 1/3. Y esta parte, digamos que ya está superada. Acá lo que quiero que ahora empiecen ustedes a ser conscientes de lo que está ocurriendo es que todo este término que acabamos de hallar es de y con respecto a quién, De u. con respecto a u. Eso fue lo que acabamos al multiplicarlo por u' de u con respecto a la variable que estamos trabajando, que para este caso también es la x. Por tanto, automáticamente se cancela ese de u y me está quedando lo que me están pidiendo, que es de y con respecto a x. De y con respecto a x. Entiéndase, y'. O sea, la derivada. Aquí en estos últimos 3 ejercicios lo que estamos haciendo es como tomando conciencia de lo que implica la aplicación de esta regla de la cadena. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Bueno, ahora vamos a actualizar. Acá es este casito. Lo mismo de la diapositiva anterior, aquí no cambia nada. Lo único es que no siempre la variable que estamos trabajando es x. Miren que para este caso la variable termina siendo t. Entonces, identifiquemos acá la función interna y la función externa. Hasta acá, g de t, esta expresión menos 7 sobre 2t menos 3 al cuadrado, se puede expresar de esta manera para que llevarlo a la forma potencial. Visto de esa manera, pues decimos entonces que g de t es igual a, ahora sí, esta función, esta parte que está acá interna, la vamos a llamar u, o sea, vamos a decir que es igual a menos 7, esto es una constante, por u a la menos 2. Ahora sí, si tengo eso, pues mi derivada, o sea, mi g' de t, va a ser igual a ¿qué? Regla de derivación que vimos hace rato. Este menos 7 no cambia, eso es lo que llamamos el múltiplo constante. Menos 7, quietico ahí. Que multiplica a la derivada de u a la menos 2. Entonces acá, ese u a la menos 2 va a ser igual a menos 2 que multiplica a u a la menos 2 menos 1, o sea, a la menos 3. Y todo por u'. Ahora, este es el múltiplo constante, llamémoslo k. Por esto que está acá es, en este caso, de u, perdón, de g en con respecto a u. ¿Sí? Estoy derivando ahí con respecto a u, que es la función interna. Pero cuando derivo acá este u', ese u' representa a la derivada de u con respecto a quién. ¿U de quién depende? U depende de t. U es 2t menos 3, o sea, de u en dt. Se cancela, ¿y qué me queda? Pues me queda de g
en dt. Es decir, la derivada de la función g con respecto a t, que para este caso pues es el tiempo. Entonces, ahí es donde empieza a cobrar importancia. Sobre todo porque, por ejemplo, este tipo de función muy típica en las aplicaciones a la física. Entonces, acá estoy trabajando con la derivada respecto al tiempo. Y, por ejemplo, acá lo que tenía era la derivada de la función, llamémoslo acá la función aceleración versus acá la función velocidad. Y entonces al terminar de hacer esta aplicación de la regla de la cadena, termino hallando, por ejemplo, voy a inventarme porque eso, no sé, la derivada de la función posición, que es algo diferente tanto a la velocidad como a la aceleración, aun cuando sí están relacionados, pero son diferentes. Entonces, ese tipo de aplicaciones nos permite, al ser conscientes de lo que estamos haciendo con la regla de la cadena, podemos llegar a este tipo de aplicaciones cuando estamos resolviendo algún ejercicio práctico. Entonces, lo único que cambia este ejercicio respecto a lo anterior es la variable. Note que estamos en t, pero todas las reglas de derivación y todos, pues se mantiene igualitico. Entonces, miremoslo acá. Múltiplo constante, bueno, 7 se no cambia para nada, por ahora acá vamos a hacer hasta acá, vamos allá de g en du y este pedacito para du en dt. Ese es el cuadro a cuadro de lo que estamos haciendo. Y listo, hasta ahí ya derivó. Ya lo demás que viene es álgebra, y no es que no sea importante, sino que pues, digamos que ya no tiene que ver acá con estas reglas de derivación ni nada, sencillamente es hacer ahí las multiplicaciones o operaciones que se puedan, las reducciones que se puedan hacer o simplificaciones que se puedan hacer. Listo. Bueno, este lo dejamos ahí, igual muy parecido a lo que ya trabajamos atrás. Ahí aparece en este caso sí es de y en de x, y en este caso está apareciendo perdón, de y en de x, no, de y en de u, y ahora está apareciendo de u en de x, y al hacer toda la operación indicada, que pues como es un cociente termina siendo algo larga, termina dándonos esto. Ahora sí, llevémoslo, esta misma regla de la cadena, pues a expresiones un poquitico más generales para funciones trascendentes, como en este caso. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que la derivada del seno de x era el coseno de x. Con regla de la cadena ya no le damos derivada del seno de x, no llamamos seno de x sino seno de u, sabiendo que u es cualquier función. Por tanto, al derivar el seno de u, no va a ser coseno de u, sino coseno de u por u'. Y así con todas. Habíamos dicho que la derivada del coseno de u era el seno de u negativo, ahora es seno de u negativo por u. Esto pues se acomoda de tal manera que esto recuerden que las funciones trigonométricas se dejan siempre al extremo derecho para que acá quede todo lo demás. Entonces acá termina siendo esto menos u' por el seno de u. Es obviamente lo mismo, pero es que acá no admite, acá alguien a la ligera se come este paréntesis y termina alguien perfectamente diciendo que esto es seno de u al cuadrado. ¿Sí? Mientras que acá ya no cabe, no da lugar a ese tipo de ambigüedades. Es el seno de u que multiplica a u', donde u' es otra función, 2x, raíz cuadrada de x, bueno, cualquier cosa. Entonces, es la forma como se visualiza. Lo mismo acá, secante al cuadrado, la derivada de la tangente. Acuérdense que vimos tres expresiones para esto. Una que les dije, la más fácil de recordar es esta, secante al cuadrado de u, pero pues aparece también como 1 sobre el coseno al cuadrado de u, o 1 más la tangente al cuadrado de u, cualquiera de las tres. En cualquiera de los tres casos, pues debo visualizar que esta debe estar multiplicado por u', por u'. En este caso, pues, secante de u por u', que de nuevo al seguir estas normas, pues nos daría u' por la secante
al cuadrado de u. Acá esto que estoy haciendo realmente es actualizar las fórmulas que ya conocemos. Actualizarlas, pero para darles un mayor alcance. Pues la derivada de la cosecante de x es menos la cosecante de x por la cotangente de x. Si estamos en el caso ya no de x, sino de una función compuesta, entonces lo que hacemos es actualizar. Es esta. Cosecante. Quedaría dos veces escrita la función, ¿verdad? Sí, señor. Es cosecante de x, su derivada es igual a cosecante de x Menos. sí, negativo, por la cotangente de x, negativo. Si estamos con regla de la cadena, además de esto, tengo que multiplicarlo por u'. Entonces, menos la cosecante de u por la cotangente de u, todo por u'. Pero, para evitarme ambigüedades, entonces automáticamente reduzco esto acá, o lo reduzco, no, lo reoriento más bien, y me quedaría menos u' por, de nuevo, cosecante de u por cotangente de u. Y así es como ustedes lo encuentran en las tablas de derivadas. Entonces, mucho más fácil. Es importante saber interpretar esto, porque si usted no ha pasado acá por esta clase, no ha leído sobre regla de la cadena, usted cree que acá sencillamente está reemplazando la u por x y ya, y no es así como se debe interpretar esto. O sea, no, esto no es lo mismo que yo dijera, así como acá está esta derivada para la cosecante de x, entonces si tengo la cosecante de z, la derivada de la cosecante de z, ¿qué es? Pues es igual a menos la cosecante de z, que multiplica la cotangente de z, y ya está. Ahí no hay nada más que hacerle. Pero es que esta u representa una función, representa regla de la cadena, por tanto me obliga acá a este u'. En cambio acá z no, z es una variable más, como si fuera t de tiempo. Z es una magnitud más, una variable más. Entonces no confundir eso. Entonces esa es la importancia de conocer la regla de la cadena, y ahora sí podemos entender, interpretar mejor las fórmulas que aparecen en los textos, en los libros, en los formularios, porque allá en los libros no se desgastan acá manejando para cada variable, sino se maneja de una vez así de manera general. ¿Qué pasa si, miremos por acá, si yo lo que me he grabado es la regla de la cadena, toda la función con la regla de la cadena, y me aparece solamente la x? Por ejemplo, yo sé que la derivada del coseno de u es esta fórmula, y me sale, por ejemplo, el coseno de x. Digo, uy, pero ahora sí que, ¿cómo hago ahí? Pues sencillo, si yo tengo la función coseno de x, ¿cuál es la función externa? El coseno de x. ¿Y cuál es la función interna? O sea, ¿quién es u? Pues u es x. Si usted sabe que u es x, automáticamente sabrá que la derivada de u viene siendo, ¿cuál es la derivada de x? 1. Así que si usted va a hallar derivada del coseno de x, aplicando la regla de la cadena, pues esto le va a dar igual a la derivada de la función externa, que es igual a menos X. Menos el, seno. menos el seno. ¿Evaluado en quién? En la función interna. Pero la función interna es x. Entonces, de nuevo, menos x. Todo por la 1. derivada de la función interna, que es 1. Por tanto, menos seno de x por 1, menos seno de x. Es decir, no hay ningún problema si usted aplica todo el tiempo la regla de la cadena, aun cuando la función esté evaluada solamente en x. Esa es la ventaja. Acá Es un atajo. sí, absolutamente. Entonces, usted se va a memorizar el funcionamiento de la regla de la cadena, y con eso usted, en vez de grabarse, pongámosle 200 fórmulas derivadas, se aprende 20. Entonces, más sencillo. O en últimas, no es de aprenderse, es de tener a disposición la tabla y saberla interpretar, saberla aplicar. Veamos más de lo mismo. La derivada de la secante, ya no de x, sino de u. Noten que aparece ahí el u'. La de la cotangente, lo mismo, aparece ahí el u'. Y aquí vienen ciertas aplicaciones. Ahí está. Seno de 2x, su derivada. Entonces, debo identificar quién es u. Para este caso, u
no le queda otra opción que es el 2x, por tanto esto va a ser la derivada del seno, que es el coseno, evaluado en u, o sea, coseno de 2x, multiplicado por u', o sea, multiplicado todo por 2. Ahí está. 2x por u', que es 2, la derivada de 2x, que es 2, y ya quedó. ¿Listo? Miren acá lo que les digo, porque es importante reacomodar. Acá está de manera normalita tal como quedó. Coseno de 2x, aquí está. Derivada de 2x, aquí está el 2. Es muy fácil que usted, si usted va a seguir trabajando con esto perfectamente, en la siguiente rompe paréntesis y dice esto es coseno de 2x por 2. Y entonces luego usted dice, ah, carajo, pero ¿para qué me pongo a hacer esto? Esto es el coseno de 4x. Y error. Entonces, para evitar, y es un error, digamos, que cualquiera comete. O sea, es una ligereza que está muy fácil de cometer. Es un error bastante fácil de cometer. Entonces, si usted lo que se acostumbra es a dejar la función trigonométrica siempre a la derecha y a la izquierda los otros términos, pues en este caso usted ya después de que usted tenga, se dé cuenta que esta derivada está antes de la función trigonométrica, este 2 ahora casi de ninguna manera se le ocurriría hacer algo como esto. Es identificar el ángulo. Sí, señor, se evita cometer errores. Pues por este lado, si usted lo deja acá como, tal como está, es muy probable, hay una alta probabilidad de que cometa un error como este. Pero si usted inmediatamente adquiere esta, ni siquiera es una destreza, este hábito, esta sana costumbre, pues se evita cometer errores. Acá tenemos de nuevo, identificamos quién es U. U es x menos 1. Por tanto, si U es x menos 1, U', ¿quién va a ser? 0. 1. 1. Si U es x menos 1, pues la derivada de U es la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 1, que es 0, o sea, 1. Por tanto, esto va a ser igual a la derivada del coseno, Menos que seno es u menos el seno evaluado en U, por por la derivada de U'. O sea, que queda igual. exactamente. Bueno, con el menos acá. Entonces, igual a el menos el seno de U, pero U es x menos 1, todo multiplicado por 1, o sea, menos el seno de x menos 1. Listo, bueno, esto es más de lo mismo. Vamos a ver acá. Aquí está resumidito. Lo que le acabé de mostrar allá en forma horizontal, acá está en forma vertical. Resumidito en las derivadas de las funciones trigonométricas, cómo vale la pena aprenderlas o no aprenderlas, sino por lo menos tenerlas disponibles para poder calcular. Así, con la función, con la regla de la cadena. Y más ejemplitos. Ojo, acá estos ejercicios lo que muestra es la importancia del uso de los paréntesis. Coseno de 3x al cuadrado versus, por ejemplo, esto, coseno de 3. ¿Notan la diferencia que hay acá entre esto y esto? Miren acá, coseno de 3x al cuadrado versus coseno de 3 entre paréntesis por x al cuadrado. Parece lo mismo, pero hay altísima diferencia. En este caso, este coseno de 3 es un número, o sea, es de hecho una constante. Es k, ahí no hay variable, ahí la función es x al cuadrado. Acá es como si usted tuviera 5x al cuadrado. Lo que pasa es que en vez de ser 5, es el valor que dé en la calculadora de evaluar el coseno de 3. Y eso le va a dar un número pequeñito. Pero ya, entonces la importancia de los paréntesis. Acá no hay paréntesis, acá es, todo esto es el argumento acá de la función coseno. Acá el argumento de la función coseno no depende de x, es 3, o sea, es una constante. Por tanto, si yo voy a hallar acá la derivada, aquí lo que aplico es la regla de la derivada del múltiplo constante. Esto es coseno de 3 como una constante que multiplica la derivada de la función, que en realidad es 2x. Y ahora sí, en este caso,
2x que multiplica a esto que es un número por el coseno de 3. Es importante porque perfectamente se confunde uno entre esto y esto. Se escribe muy parecido, pero significa cosas totalmente diferentes. Y esto que también está muy parecido, pero es diferente. Uno diría, pero es que acá solamente está cambiando el paréntesis, pero ya implica cosas distintas. Mientras acá en este caso el argumento era 3x al cuadrado, aquí el argumento es 3x, pero todo ese 3x está elevado al cuadrado. O sea, aquí solamente está elevado al cuadrado la x. Aquí está elevado al cuadrado todo el argumento de la función, no la función, que es diferente a tener coseno de 3x, coseno al cuadrado de 3x, que es otra cosa. Aquí se eleva la función al cuadrado. Aquí no está elevado al cuadrado la función, está elevado al cuadrado el argumento completo de la función. Mientras que aquí está elevado al cuadrado únicamente parte del argumento de la función, que es únicamente la x. Acá el 3 no está elevado al cuadrado. Entonces acá, vea, para evitar errores, pues una forma sencillita es desarrollar este. Si usted tiene 3x al cuadrado, pues sencillamente eso equivale a tener 3x al cuadrado por x al cuadrado, o sea, 9x al cuadrado. Eso me evita ahí errores. Y una vez tenga eso, ya, ahí ya no hay problema derivar. Ahí ya sé que u es 9x al cuadrado, por tanto esto es igual a 18x menos el seno por menos el seno de ese 9x al del x cuadrado. al cuadrado. Y listo. Listo, profe. ¿Ya se nos cumplió el tiempo? Sí, ya. Listo. Ah, sí, nos queda un minutico. Bueno, lo demás les voy a mostrar ahí sencillamente, pero digamos que ya damos pues no sé si hayan preguntas sobre regla de la cadena, pero hasta el momento, pues, por lo que les he escuchado, les he visto, veo que la entendieron. Lo demás que tengo acá en estas diapositivas es actualización de las otras fórmulas que trabajamos ahora con u. Por ejemplo, esta, vea, logarítmica. Vimos la función logaritmo de x. Si lo llevamos a regla de la cadena, nos queda de esta manera, donde u es la función interna, por tanto, ¿esto qué me queda? Me queda 1 sobre u por el logaritmo en base a de e. Esa es la derivada, ese es el de a. De nuevo, 1 sobre u logaritmo en base a de e. Todo eso es, Por prima. todo eso es de y en du, ahora por du en dx, que es u'. Y ahora, al aplicar esto, pues usted se da cuenta 1 por u'. Por eso acá aparece u' sobre u. Acá ni de funda se le vaya a ocurrir cancelar esto, porque esto es una función, esto es otra función, a menos que fueran exactamente la misma función o tuviera elementos comunes, se cancelarían los elementos comunes, pero esto es una función y esto es otra. Basta con que usted lo miren en términos de funciones trigonométricas. Es u, si u fuera el seno de x, u' sería el coseno de x, y está ahí, no puede cancelar nada. Entonces, no confundir eso. Pero esta es, digamos, la forma de que aparece de manera más común. Recuerden que en el caso de la función logarítmica, esto también lo van a encontrar como, y no cambia u' sobre u, pero recuerden que esto que está acá también se puede expresar como 1 sobre el logaritmo natural de a. Así que perfectamente aparece 1 sobre u por u' sobre u por el logaritmo natural de a, o u' por 1, u' sobre u logaritmo natural de a. Es formas de expresarlo. También la vimos con la función exponencial. A la x es a la x por logaritmo natural de a. Ahora, si no es x, si no es u, pues nos va a quedar a la u por el logaritmo natural de a. Eso es de y en du por u'. Y ahora de nuevo, al acomodar, esto me queda u'
por a a la u por el logaritmo natural de a. Recuerde que las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, las procuramos dejar a la derecha para evitar ambigüedades, para cometer errores. Listo. Ahí nos quedan actualizadas estas formulitas. Y esta última diapositiva mostraba todo. Entonces, con regla de la cadena, la derivada de la función constante no cambia absolutamente nada, porque ahí no hay posibilidad de que usted dentro de esta acá meta una función, porque ya dejaría de ser constante. Entonces, con regla de la cadena, esto no cambia para nada. Recuerden que derivada de la función constante es 0. Tampoco ocurre acá nada, porque si usted acá metiera una función, automáticamente esta x dejaría de ser función de identidad y se volvería esa nueva función u. Entonces, para la función de identidad tampoco cambia. Derivada de la función de identidad sigue siendo 1. A la x más 1 es una función lineal, pero es muy parecida a la regla a la función identidad, muy parecida, lo único es que acá aquí usted aplica la regla del múltiplo constante, entonces a por la derivada de x, que es 1, terminándole a, más la derivada de 0, perdón, de una constante que es 0, entonces terminándome a. Estas tres no se actualizan, no cambian con la regla de la cadena. Todas las demás, sí. Entonces aquí ya tenemos todas las que ya hemos visto. La de la función potencia, de la función potencia sale la de la raíz cuadrada, entonces obviamente esa también se actualiza. Habíamos visto que la raíz de x era 1 sobre 2 raíz de x, entonces si es por u, cambiamos la x por u y además multiplicamos por u', y ya está. Y así sucesivamente. Listo, ahí están las últimas actualizadas, estas que ya las hemos visto, las inversas que están en términos de x, entonces ahora las ponemos en términos de u y multiplicadas por u'. En términos de u y multiplicadas por u'. Listos, ya estaban en capacidad de interpretar esto y poderlo aplicar. Las operaciones con derivadas, cuando usted lo maneja por regla de la cadena con u y con v, pues es mucho más fácil de interpretar para poderlas aprender. Estas fueron las que vimos de propiedades de la derivada con esta. Esas son las 4. La quinta que vimos es justo la que nos lleva a todo esto, que es la de la composición de funciones. Obviamente no hay composición de la composición. Y listo, compañeros. Ahora sí, ¿cuánto nos fue de más? 5 minutos de más. Entonces, hasta aquí espero que ya se le midan a esa guía lo que más puedan. En la próxima clase vamos a empezar a trabajar algo de aplicaciones ¿de qué? De la derivada. Vamos a empezar con aplicaciones muy a la propia matemática, muy al propio cálculo, que es a los límites, a regla de L'Hopital. Y antes de eso, pues vamos a ver derivadas de orden superior, ¿sí? Derivada de la derivada, así sucesivamente. Es algo bastante sencillo para terminar pues viendo aplicaciones. Dentro de las aplicaciones espero que quede espaciocito para poderles explicar por lo menos en detalle de dónde salen las funciones, estas expresiones de las funciones trigonométricas inversas que llamarán mucho la atención. Yo creo que como vamos de tiempo sí vamos a alcanzar a tener tiempito para eso. No sé si hayan preguntas, compañeros. Profe, de mi parte, bien. Muchas Bien, gracias. bueno, no, con mucho gusto. Entonces, a trabajar juicioso, nos vemos el lunes. Listo, profe, gracias. Con permiso. Bueno, que estén muy bien. Buen fin de Hasta luego, semana. profe. Hasta Hasta luego, profe. luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Que descanse. Bueno, igualmente, hasta luego.